Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La consoló rápidamente, he notificado al departamento de laboratorio y de inmediato pedí que alguien viniera a extraerle sangre y a realizar la prueba. 20 minutos después salieron los resultados de la segunda prueba, pero, al igual que los datos anteriores, el nivel de progesterona de Shen Shunyu seguía siendo evidentemente temprano en el embarazo. El doctor Beta sintió dolor de cabeza. El rostro de Shen Shunyu estaba visiblemente empeorando. El doctor dudó y le susurró: o lo acompaño a la sala de ecografía beta, debería poder ver el saco gestacional este mes. Shen Shunyu, Shen Pingning por su parte, no pudo soportarlo más. Doctor, somos una clínica ambulatoria especializada. ¿Acaso no tenemos médicos con más experiencia? Mi jefe solo padece un trastorno por feromonas. Su diagnóstico es tan escandaloso como el de quien predijo que el mundo sería destruido en el 2012. El propio joven doctor Beta lo consideró escandaloso, pero el informe de la prueba sí lo indicaba. Sacó su teléfono y dijo nervioso: o mejor le pregunto a nuestro director. Junto con los médicos del departamento de feromonas de sí y del departamento de laboratorio, se celebró una reunión de emergencia. La reunión fue pequeña, pero todos los principales líderes del hospital estuvieron presentes. Como el hospital privado más famoso de la ciudad de Jianghu, Eshi cuenta con el respaldo de numerosos inversores. Hace 2 años, ex holding del país P realizó una alta concentración de capital mediante adquisiciones transfronterizas, convirtiéndose en el accionista más importante de Heshi. Hoy, debido a la supervisión temporal del médico del turno del departamento de feromonas, el joven dueño de X Holding está a punto de enfrentar la mayor crisis emocional de su vida. Como el mayor accionista oculto de Heshi, el caballero de X Holding nunca ha aparecido en público, y ese también es el caso de hoy. El secretario Shen Yu, en representación del máximo responsable de X Holding, mantuvo una videoconferencia con el hospital y escuchó y aceptó las disculpas del hospital en nombre del dueño. Pero a otro lado, Huang Yong, quien se encontraba en serios problemas, fue agarrado por el cuello por su amado Alfa y arrojó a la habitación de la suite 9901 del Hotel X. Señor Shen, por favor, escuche mi explicación. El Alfa era muy poderoso y Wang Yong se tambaleó y golpeó el marco de la cama, revelando una expresión lastimera del extremo dolor. Ah, me duele. Shen Shunyu lo miró con rostro sombrío y esculpió fríamente dos palabras. Explíqueme. Dije que me lo pondría. Wang Yong se defendió, pero ese día el señor Shen dijo. Imitó el tono impaciente de Shen Shunyu bajo la voz y dijo exageradamente: no soy un omega de verdad. Usa condón, date prisa. Sal de aquí cuando termines. Cuanto antes mueras, antes renacerás. Wang Yong parpadeó con inocencia. Te advertí de los riesgos. Fue el señor Shen el que se impacientó al ver que el rostro de Shen Shunyu se ensombrecía. Se suavizó de inmediato. Claro, es principalmente culpa mía. Es culpa mía no haber podido resistir la tentación. Pero, frente al señor Shen, simplemente tengo poca fuerza de voluntad. Wang Yong se levantó, abrió los brazos y los rodeó con ellos la cintura de Shen Shunyu. Puedo resistir cualquier cosa, menos la tentación tuya. Los rosados labios de Enigma besaron suavemente los cálidos hombros de Shen Shunyu, quien le frotó el abdomen con suavidad. Además, espero tener pronto un bebé para los dos. ¿Qué demonio eres? Shen Shunyu apartó su mano, se liberó de sus brazos pegajosos y dijo con frialdad: deberían venderte al zoológico para exhibirte. Ah, se quejó Wang Yong, estirando el tono y preguntando en voz baja. ¿Entonces el señor Shen vendrá a ver a mi actuación? ¿Qué? ¡Pervertido! Sirena. Wang Yong agarró con flexibilidad la muñeca de Shen Shunyu
y lo colocó frente a él. Sus narices se encontraron y sus miradas se encontraron. Sus ojos eran tan suaves que el agua podría desbordarse. Nadó muy bien. Se acercó y le susurró al oído a su amado Alfa. Leí un cuento de hadas que decía que las sirenas necesitan los fluidos corporales de sus amados humanos para transformarse en piernas.